esto nos ayuda a proyectar a la larga el comportamiento también de otros planetas, la inferencia que va a tener este tipo de elementos también en otros planetas, ¿no? Habíamos dicho que este aparato se utiliza para poder medir en función a la condición de la gravedad al caer prácticamente hacia la Tierra en función a la gravedad y medir la concentración de ozono. Esto para la segunda capa. Pero si tenemos una tercera capa, el símbolo que habíamos mencionado ahí, después de la estratosfera, es la mesósfera, ¿no? Los meteoritos estarían activamente en este campo de acción, reaccionando a este conjunto de gases. Y lo que les decía, ¿no? La concentración, fíjense, las primeras son como chamarras, troposfera, estratosfera, mesósfera. Y en una concentración inicial empezaría la termósfera, pero en una sola prolongación, en este caso en la parte superior izquierda. La ionosfera, que es la próxima capa que nosotros vamos a tomar en cuenta, en la parte superior derecha, y esto tiene que ver mucho con la concentración del gas. En algunos aspectos se hacen proyecciones de dónde o a qué capas vendrían a inferir este tipo de elementos y en qué constitución. Finalmente, la exosfera, es la capa oscura que vemos allá, es la parte más externa y de primer contacto al conjunto. En este aspecto, entonces, la termósfera y la ionosfera tendrán mucha relación en condición de combinaciones y nosotros nos vamos a enfocar primero en esta capa, mesósfera. Imagínense la cantidad de rayos UV, UVB llegan a penetrar todas estas capas, pese a que son más extensas, ¿no? En condición de prolongación de gases. Y hasta la estratosfera, la concentración de prácticamente ozono va a llegar a refractar o reflejar la luz. Reflejar, rebotar. Refractar, desviar. Y en esta desviación pues se llega a volver a concentrar en este aspecto. Es más, los meteoritos que hablamos de la concentración de la mesósfera, de la estratosfera, la troposfera y la condición de diferencias con la termósfera, necesitamos categorizar cómo estos meteoritos, estos cometas, llegan a penetrar a través de estos gases y ubicarse en la mesósfera, ¿no? Y nosotros desde la Tierra, desde este nivel inferior, pues podemos percibir hasta la mesósfera la desintegración de estos meteoritos. ¿Cómo se llega a identificar? Mire, la capa mediana es la mesósfera, se encuentra entre la termósfera y la estratosfera. Su nombre indica medio prácticamente. Y es la capa más alta, a diferencia de las otras. Hemos visto en el anterior gráfico, estamos en la capa más alta. Esta termósfera tendrá otra concentración, pero a través de la mesósfera se van a ubicar muchos gases, pero todos estos mezclados. Y en química hemos definido la diferencia entre mezcla y combinación. Estos gases están mezclados, pero como radicales libres, ¿no? Radicales libres pueden ser ácidos hidrácidos, ácidos oxácidos, o listos para combinarse y formar sales, inclusive en condición gaseosa. Y estos están prácticamente no estratificados, de acuerdo a la masa, porque están en una temperatura también elevada, porque están en una constitución de gases, pero la mesósfera tiene aproximadamente 35 kilómetros de espesor y prácticamente a través de la mayor cantidad de estos gases, pues la presencia de oxígeno y de aire como tal no es alta, no llega ni siquiera al 3% del total de gases adicionales que estarían inmersos en este aspecto. La tonalidad, la coloración en este aspecto, sabemos que la mayoría de los gases de efecto invernadero están entre tonos blanquecinos, oscuros o plomos. Entonces, esta concentración en la mesósfera va a adquirir esta tonalidad. Y si observamos a lo largo, la desviación de la posición de la luz, por ejemplo, es esta la que genera esta condición de cambios de tonos cuando el sol prácticamente se oculta. A través de la combinación de estos gases nosotros podemos identificar cómo también se llega a manifestar las temperaturas, ¿no? La temperatura es de menos 20 en la troposfera, en condiciones normales, llegamos hasta los 0, menos 40 grados o menos 58 grados en promedio. Y el promedio de la temperatura de la Tierra es 15 grados, habíamos dicho.
Fíjense, se va elevando y va perdiendo obviamente temperatura mientras nos vayamos acercando a la estratosfera. Una vez superada la estratosfera, pues llega a ser una curva descendente. Mientras más nos elevamos en esta condición, pues la temperatura llega a subir también en una condición caliente. En cambio, la mesósfera tiene serias divisiones entre la mesósfera como tal, que tiene una temperatura estable, y la mesopausa, que es prácticamente la condición transitoria hacia la termósfera. La termósfera es muy importante en este aspecto porque sería el primer contacto de referencia de cambio térmico para la Tierra. Y a través de esta mesósfera y a la concentración activa de varios gases de efecto invernadero que están mezclados, listos para combinarse, pues vendría a convertirse también en un gran riesgo por el hecho de que si cualquier objeto de una masa considerable lograría pasar a través de esta mesósfera completamente, sería un riesgo para la supervivencia en la Tierra. En función a las alturas tenemos 10, 40, 50 y 300 kilómetros hasta llegar a la termósfera. La mesósfera se va a posicionar entre estos 50 y los 300 kilómetros que van a llegar. Hemos visto en el gráfico anterior, va a llegar a tener una tonalidad un poco más oscura y la que va a generar el último contacto también con los rayos luminosos del Sol. Si hablamos en condiciones de presencia de gases como tal, es en este elemento de la mesósfera donde la mayoría de los cometas, las lluvias de estrellas y todos los fenómenos astronómicos provenientes de constelaciones y de transiciones hacia constelaciones son netamente observados y se llegan a degradar en colores y en tonos que nosotros percibimos. Entonces, al estar presente con más gas en esta termósfera, las lluvias de estrella, los meteoritos y algunos elementos que se filtran por el cielo, como los mismos satélites de expansión, pueden ser generados por un movimiento brusco, un choque brusco entre dos planetas o entre dos elementos astronómicos externos y muy cercanos, tal vez a nuestro sistema. Se pueden llegar a observar y se van a llegar a degradar hasta esta capa. Las estrellas fugaces tendrán tonos, tendrán colores, por ejemplo el que observamos acá es un color violeta y este color violeta me determina la presencia de magnesio, ¿no? Habrá colores púrpuras, amarillos, rojos, rosados, pálidos y blancos, que es lo que nosotros percibimos con mayor condición en percepción. Cuando tenemos, por ejemplo, tonos plenamente blancos, estamos hablando de condición de hierro, ¿no? Y cuando es prácticamente una condición explosiva como tal, principalmente la presencia de hidrógeno, ¿no? Los meteoros están ardiendo prácticamente en la mesósfera porque la mayoría de ellos están congelados y son a través de la termósfera que en un primer contacto se calientan y al llegar prácticamente a la mesósfera llegan a degradarse. Ese es el filtro que tendríamos nosotros como protección dentro de nuestro planeta. Entonces, a través de la exósfera que penetra en la primera capa, la termósfera, la segunda capa, al llegar a la mesósfera, llegan prácticamente todos los gases casi descongelados, listos para combinarse, y a través de esta fricción, porque es una concentración muy grande, habíamos dicho, de gases, crean el calor y esta descomposición en estos tonos llamativos de acuerdo a su constitución. De acá también se llegan a percibir las primeras emisiones de las auroras que nosotros hemos determinado, ¿no? En función a estos tonos, la filtración de energía se llega a disipar en una condición casi elíptica, circular, pero que llega a ingresar por los polos, el polo norte y el polo sur, y esto hemos observado como una condición de primer contacto del efecto magnético que tendría también nuestra propia Tierra en función a su movimiento. A la izquierda estamos viendo lo que es una proyección en 2 días de una aurora, ¿no? Cómo la energía filtra y a través de estos tonos pues, me indica la presencia de azufre, nitrógeno y algunos otros gases de efecto invernadero derivados de los nitrogenoides como tal. Bueno, eso estamos a la derecha, perdón. A la izquierda tenemos prácticamente la mesósfera de uno de los planetas que están presentes en nuestro sistema solar. Estamos hablando de Urano.
a través de este contacto de la mesósfera, porque estos no tienen exosfera ni troposfera, el primer contacto de transmisión, como ser un elemento de descomposición que hemos dicho, genera una alta concentración de gases, y estos gases, al estar como radicales libres, prácticamente no llegan a combinarse, sí a mezclarse. Esto cambia en una condición de temperatura. Habíamos visto la curva de reacción de la temperatura, pero también esta mesosfera posibilita a este planeta que esté congelado. Por eso es el planeta más frío de nuestro sistema, y Urano, a través de esta mesosfera externa, pues llega a protegerse también en función a su constitución compacta. Si alguien ha leído o ha observado algo de Urano, pues la mayor parte de su constitución es gaseosa, pero está netamente congelada. Entonces, encontrar tierra firme es muy difícil en este planeta porque hay mucho gas, ¿no? Y este gas está congelado. Entonces, en función a esto, las desviaciones de las estrellas fugaces, los cometas y las lluvias de estrellas que nosotros determinamos van a poder identificar primero una trayectoria que llega desde la termósfera, que generalmente es inclinada, no es perpendicular ni netamente horizontal, pero en función a esta descomposición de estos valores, pues nosotros podemos percibir a través de nuestras cámaras, de nuestras fotografías, la descomposición de estos elementos. Acá ya cobra todo sentido, ya como tenemos una constitución exactamente, digamos, en función a lo que pasa en nuestro cielo nocturno, y es por eso que la mayor parte de las estrellas fugaces o la nube de estrellas se llegan a percibir perfectamente cercano a las 2, 3, 4 de la mañana, ¿no? Por esta constitución de estabilidad gaseosa. El agua en nuestro planeta está llegando a modificarse en relación a una mañana y una noche, ¿no? Generalmente este flujo del agua se llega a estabilizar en la noche porque hay menor emisión de luz del sol prácticamente, pero a través de esta modificación esta situación es mucho más perceptible porque tenemos una concentración diferente de gases derivados del agua en nuestro cielo, ¿no? Obviamente que esto varía si es que está lloviendo, si es que está nublado, que pueden haber características propias de la estación en la cual estamos, ¿no? Sin embargo, nosotros necesitamos percibir que en una siguiente capa se va a enfocar también lo que denominamos la termósfera. La termósfera es una estación prácticamente muy importante de observación para el ser humano, y como su nombre indica, la termósfera va a tener cualidades extremas de funcionamiento. Y acá se van a ubicar las estaciones espaciales internacionales. El por qué la mayoría de los satélites no tienen un gran periodo de duración, o prácticamente su periodo de vida de cualquier satélite es corto debido a estas condiciones que nos da la termósfera. Es como una situación externa, pero que nos da una condición muy necesaria para poder identificar. Como su nombre indica, termósfera es prácticamente un cambio térmico, relacionando el calor y la temperatura de los elementos, ¿no? Para esta parte, la troposfera es el primer contacto entre la superficie y el cielo superior. Tenemos prácticamente condiciones de temperatura entre los 15 grados estables de la Tierra a menos 56.5 grados centígrados, que es la temperatura más fría de la misma. La estratosfera, habíamos dicho, la concentración de ozono, entre los menos 56.5 grados centígrados y llega a descender hasta menos 2.5 grados centígrados. Descender aumentando su temperatura, obviamente, ¿no? En la mesosfera, donde tenemos la lluvia de meteoritos y demás, vamos a tener también cohetes meteorológicos que van a medir esa variación de concentración de gases. Estamos cerca a los menos 2 grados centígrados hasta los menos 86.5 grados centígrados, que a comparación de otras temperaturas es muy fría, ¿no? Es demasiado fría. Estaríamos volviendo a la inversa en esta capa. Y al llegar a la termósfera, seguimos desde menos 86.5 grados centígrados hasta los 1200 grados centígrados, que es una temperatura muy, muy elevada. De ahí viene el término, ¿no? Podríamos decir, de acuerdo al efecto electromagnético, al campo magnético, pues acá se originan las auroras con la desviación de energías, y como es una temperatura muy alta, como en cualquier otra situación que nosotros percibimos,
están buscando estas energías filtrarse por algún lado y son los polos estratégicos donde prácticamente llegan a tener contacto con la Tierra. La termósfera está aproximadamente entre los 90 kilómetros por arriba del suelo hasta los 800 kilómetros. Lo hemos visto al principio y hemos identificado estos valores. Los satélites y las naves espaciales, que son funcionamientos diferentes, necesitan estar por arriba de estos 800 kilómetros hasta los 3000 kilómetros, donde se ubicaría y terminaría la exósfera, ¿no? Sin embargo, tanto una nave espacial como un satélite debe poder estar a condiciones mayores de temperatura, es decir, superior a 1200 grados centígrados. La estructura del satélite y de la nave espacial debe poder resistir esa situación, ¿no? Y en base a esto, pues yo me animaría a hacer un cálculo estructural donde nosotros necesitamos poner a mayor rendimiento de temperatura cualquier condición que nosotros conocemos. Por ejemplo, una estructura metálica de un avión a 1200 grados centígrados posiblemente no mantenga su misma calidad sólida. Estaría ya en tendencia de derretirse, ¿no? Estas naves espaciales y estos satélites llegan a estar a esas características extremas y es por eso que les decía de los satélites su periodo de viabilidad, duración es menor, ¿no? El satélite Tupac Katari estaría en una altura mucho inferior a esta. Es por eso que varias de sus particularidades que mucha gente quería ver, observar o que funcione no son logrables porque no está preparado ni apto para esas características. Obviamente, un satélite que está arriba en la exósfera, entre la termósfera y exósfera, va a tener condiciones de rendimiento, pero también mucha transmisión de información, inclusive preventiva y de señal, como es lo que nosotros queríamos prácticamente observar. Entonces, en la termósfera se va a encontrar la mayor concentración de temperatura y es el contacto directo con la exósfera. Termósfera habíamos dicho que significa calor y temperatura en reacción. Vamos a tener también hasta los 4500 grados Fahrenheit en algunos extremos y bueno, las condiciones de vida pues llegarían a ser completamente diferentes. Esto no significa que no vayamos a tener temperaturas frías, estamos sobre menos 86.5 grados centígrados en un extremo. Entonces, esto posibilitaría que el clima sea un poco frío porque las moléculas de gas fácilmente no pueden transferir calor hasta su otro punto extremo que es superior a los 1200 grados. Entonces, bajo este elemento, entonces la persona que diseña este tipo de elementos que debe trazar también una trayectoria para que más o menos la nave espacial o el satélite se posicione por arriba de la condición termósfera a través de una trayectoria partiendo de los 86.5 y en tendencia, ¿no?, a elevarse. No me serviría partir del otro lado, que está cerca a 1200 grados caliente X, condiciones. Entonces, en la primera imagen mostrábamos esa distribución y en base a esto pues se llegan a hacer elementos importantes, ¿no? Fíjense, entonces acá tenemos una tendencia y un contacto con la ionosfera, pero este contacto va a ser también remitido en función a las características complementarias. Las naves espaciales entonces también deben cumplir esos requerimientos y por excelencia las naves espaciales estadounidenses y rusas han tenido mayor supremacía. En estas naves espaciales se llega no solamente a mandar un aparato que pueda transmitir una información, sino también personas que puedan estar en estas condiciones y manipular o interpretar lo que están observando desde la percepción humana. No es lo mismo que una máquina capte imágenes que una persona humana verifique y compruebe estos elementos, ¿no? Varias condiciones deben ser superadas y estas naves espaciales deben tener la resistencia suficiente para poder llegar a estos extremos. También los satélites que van a estar en órbitas en esta situación deben poder llegar a generar el soportar estas temperaturas altas y obviamente el grado de reactividad que tendría en este aspecto negativo para un ser humano, por ejemplo.
¿no? Para dañar ciertas placas de información, de transmisión, cámaras, sensores y todo lo que corresponde a este tipo de elementos. Fíjense, la energía que se desborda en esta parte superior es una energía intensa. Los derivados del rojo habíamos dicho que tendrían la mayor longitud de onda, pero también hay violetas. Entonces, en función a los violetas, estamos con energías un poco menos intensas, que es el otro extremo, pero combinadas entre sí por la gran cantidad de variación térmica que existiría en esta termósfera. Así también los lugares de combinación no se van a dar fácilmente en este aspecto por la posición de cada uno de los gases. Y hay suficientes moléculas presentes en esta termósfera porque es extensa en altitud, pero en concentración diferenciada, como para que las ondas sonoras puedan viajar. Es por eso que a través del satélite superior a este punto la información puede volar o puede transmitirse fácilmente. Un satélite posicionado en esta capa atmosférica va a ser estratégicamente muy importante. Y ahí habíamos hablado de dos países principalmente, Estados Unidos y Rusia, ¿no? La India ha querido mandar también situaciones con naves espaciales, pero todavía no se ha logrado una consideración significativa. Esta capa de la atmósfera va a tener una proyección de cerca de 519 kilómetros de espesor. Es una concentración muy grande. Es mucho más grueso que las capas internas de la misma atmósfera, pero no es tan grueso como la exósfera. La exósfera prácticamente es el contacto ya externo con todas las demás energías. Y acá, por ejemplo, se ve la radiación, la transmisión de rayos UV, rayos UVB, rayos alfa, beta, rayos gamma, rayos X, tenemos rayos cósmicos que también nos mandan información. Y estos satélites deben ser magnánicos en poder generar no solamente información de transmisión instantánea a la Tierra, sino también de sensores, cámaras, proyectores, todo esto en conjunto. Algunas naves espaciales han viajado para poder reactivar el funcionamiento de este tipo de satélites, que es una situación muy grande, por arriba de los 40 o 50 metros cada uno de estos satélites, pero también con una inversión costosa elevada. Sin embargo, las personas que han podido viajar en estas naves espaciales a hacer esta expedición, pues no nos van a dejar de contar la experiencia vivida a través de sus ojos, a través de su misma modificación al salir de la órbita, digamos, de primer contacto en la Tierra, pero al conocer también la existencia y la percepción de todas estas placas. Sin embargo, también necesitamos identificar nuevamente que es una condición térmica alta en función a la radiación también que se va a manifestar a través de esta capa hacia la Tierra. Habíamos dicho, es el origen prácticamente para que las auroras se puedan generar a través del campo electromagnético, y como estamos con radicales libres en una capa inferior inclusive, pues listas para combinarse, para formar sales o para formar ácidos. Estos ácidos llegan a ser pues muy contraproducentes, sobre todo para el clima de nuestro planeta. En esta termósfera se ubican varias estaciones espaciales internacionales que orbitan la Tierra, pero que hacen un monitoreo constante de este tipo de conductas térmicas. Y también se encuentran satélites de baja órbita terrestre, como la del satélite Tupac Katari, pero esto está en una consideración muy inferior a las antes mencionadas, ¿no? Y en esta termósfera tendremos la radiación de la desviación hacia la Tierra. Esto ya hemos hablado con ustedes, pues por eso entendemos muy bien. Está acá la Tierra, ¿no? Y las primeras comparaciones de los campos electromagnéticos en función a esta capa, y la termósfera estaría en esta capa externa, transmitiendo toda esta condición de primer contacto de los rayos cósmicos, rayos UV, UVB y todo lo que hemos mencionado a través de la condición de transformación energética más bien, pero que llegaría a afectar y a activar ciertos tipos de... Indagamos un poco más en las expediciones en las naves espaciales, porque el hombre ha tenido que indagar y ha tenido que practicar mucho en este aspecto. Las primeras naves espaciales han sido prácticamente muy, no solamente peligrosas, sino también muy fracasadas en ese aspecto, porque no se había tomado en cuenta ciertas condiciones para los primeros
humanidad hacia las naves espaciales, hacia el cuerpo humano, se ha podido ver que es una gran proyección. Prácticamente instantáneamente han podido morir varias de estas personas que han viajado a estas expediciones. Hoy es un privilegio porque se está tomando en cuenta obviamente otras condiciones. Es por eso que los astronautas y las personas abocadas a la ciencia deben cumplir ciertos requisitos, no solamente intelectuales para poder interpretar y trabajar en esta formación, sino también físicos, ¿no? Desde su dieta hasta su reacción con ciertos alimentos o ciertas energías, y su cuerpo también estar estable en este aspecto. De